los temas que nos interesan a todas y de los que aquí sí hablamos. Conectando con las discas. Comenzamos. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Conectando con las discas. Hoy estoy con Isela, con Mariale y con Silpa. Mi nombre es Andrés y les damos la bienvenida a este episodio que creo yo va a ser muy interesante, como todos los demás, porque vamos a tocar un tema que nos gustaría, no nos gustaría, si nos gusta pero no podemos o no queremos, y ese tipo de cosas, y es acerca de nuestra independencia y nuestra autonomía. ¿Qué pasa cuando queremos ir a vivirnos solas? ¿Quién entra en pánico? ¿Nosotras, nuestra familia, nuestro círculo? ¿Qué pasa con eso? Así que, bienvenidas chicas, va a ser un gusto estar platicando con ustedes. Y yo quiero empezar con, a mí no me gustaría. Y creo que hay muchos motivos, sí, es muy interesante, hay muchos motivos. Tengo un gran apego con mis papás y es la realidad. Soy muy apegada a ellos, entonces yo siento que si me voy, los extrañaría muchísimo. No sé cómo les da a ustedes, pero uy, sí es un tema bastante complicado. Y aparte no me alcanzaría para hacerlo, porque necesito asistencia. Soy una mujer usuaria de silla de ruedas, cuadraplégica, entonces no tengo movimiento en mis manos, en mis piernas. Necesitaría de una asistencia en mi casa todo el tiempo. Y eso no sale barato, no sale barato. Y me imagino que es difícil también poder encontrar a una persona que te pueda asistir y que quiera hacerlo de la forma en que yo lo necesito. Entonces, un tema bastante complejo. Complejo, controversial y también de mucha desinformación por parte de las personas y también a veces por nosotros mismos, porque yo creo que la independencia no siempre la tenemos que ligar a vivir de manera independiente como solitas. A vivir solas. La independencia tiene que atravesar también el tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? O sea, yo, como dice la Andreita, y creo que tal vez algo que quizá pueda atravesarte más a ti es el tema de la asistencia, digamos, el saber que tú requieres esa asistencia, quiera que no, hace que la brecha, el miedo, el solo pensarlo se vuelva como complejo. Porque digamos de ahí que tengas mamitis o papitis, creo que de eso sabemos un montón. O sea, no pasa por el apego a los papás, sino pasa por eso, ¿verdad? O sea, pensar en nuestra realidad, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy una persona que valora mucho como su condición, ¿verdad? Entonces yo francamente digo, bueno, yo no miro y esto es lo que puedo y lo que no puedo hacer. Entonces yo no me concentro en lo que no puedo hacer, yo me concentro en lo que puedo hacer. Entonces yo no entro a filosofar ni a suspirar ni a respirar por lo que no puedo hacer. Simplemente digo, bueno, eso no lo voy a hacer porque simplemente no es un campo en el que yo me voy a centrar, ¿verdad? Entonces para mí el vivir independientemente pasa por tomar mis decisiones. O sea, yo creo que en mi caso vivir independientemente, o sea, vivir fuera del casa paterna y materna, sirvió mucho para, primero, como entender que yo soy responsable de mí misma, que no voy a tener a nadie responsable de mí misma, y lo otro es que también me llevó a transitar en eso de lo que los papás dicen todo el tiempo, ¿verdad? No somos eternos. Entonces, para mí era como ese paso importante de dar. Y lo otro es que creo que en mi caso, aunque no se percibiera así o no se refleje así, yo siento que mi mamá desarrolló un apego demasiado grande conmigo, en el hecho en el que ella se miraba sin sus demás hijos, pero no sin mí. Creo que ese apego nos hizo daño a ambas. A ella porque le fue difícil soltar, y a mí porque yo me sentí culpable por soltarme. Entonces, eso es algo que particularmente me pasó a mí, digamos, al principio, y me vi como la rebelde y a veces como hasta la hija malagradecida,
sentí yo en algún momento. Bueno, yo de chiquita miraba la independencia así como, cuando yo crezca, trabajo, o sea, en mi mente era como que a ver, entonces trabajo y algo así era la independencia para mí. Ahora pues ya hay un concepto completamente diferente, pues porque a mí por trabajo me tocó vivir 4 meses sola y pues no era que yo buscaba la independencia, pero sí me emocionaba el ya trabajar formalmente. Entonces lo viví, pero me di cuenta que también me enfrentaba como decisiones muy así de mucha responsabilidad, como buscar un apartamento accesible. Yo no quería algo que fuera así como a orilla de calle, porque yo decía, ¿en qué momento alguien toca, alguien pasa, un carro pita, no sé, un montón de cosas? Entonces yo quería como algo que estuviera más asegurado, así como con cámaras, no sé, que yo me sintiera segura y que por lo menos no me sintiera tampoco sola. Entonces sí me tocó como ver esas opciones, elegir, que no era como que yo tuviera planeado ser independiente, pero vivir la experiencia me gustó. A mí, Andrea, yo soy muy apegada también a mi casa, soy muy feliz. Entonces era como, ahora si me tocara elegir otra vez, creo que no lo haría solo por decisión, sino si implicaría algún trabajo o algo así, como lo hice, pero sí me gusta mucho. Otra cosa que me pasaba era que, por ejemplo, con el tema de la limpieza, a pesar de que me gusta mucho estar cómodamente limpio, yo decía, bueno, tengo que buscar a alguien que me limpie por lo menos una vez a la semana, porque al vivir sola en qué momento hay una araña o algo que yo no mire. Entonces, como que alguien llegue una vez a la semana, por lo menos me iba a tener así alerta o decirme que había, que yo no me hubiera dado cuenta. Pues gracias a Dios no pasó nada, pero sí era como mis cuidados que yo me iba dando cuenta y iba adquiriendo en el camino. Y pues hasta el tema de pedir comida a domicilio porque no salía sola y cuestiones así. Yo me independicé, bueno, igual que la hice. O sea, yo la primera vez que me fui de mi casa haber tenido como 4 años y medio tal vez. Yo como que era el chavo del 8, hice mi bolsita donde metí galletas, un juguito, unos juguetes, un palo de escoba y me fui de la casa porque en mi casa nadie me quería, según yo. Y mi mamá así en la no me regresó, pero yo intenté eso muchas veces hasta los 24 años que de verdad me fui. Entonces, y no me fui como en un mal plan, me fui porque yo siempre soñé con vivir sola. Claro que eso ha sido un proceso de introspección que con los años se iba entendiendo, que en ese momento quizás no lo vi así. Yo no quería irme porque no quería a mis papás. Yo lo que no quería era la bulla, lo que no quería era la presión de la gente a mi alrededor. Entonces yo soñaba con el día en el que nadie me tuviera que decir que me tenía que ir a dormir a las 10 y que no entendiera que por más que me mandaran a dormir a las 10, yo no podía dormir a las 10 porque mi cerebro no se duerme a las 10. Entonces parece una cosa muy tonta, pero eran mis razones para querer vivir sola. Y no voy a decir que no me gusta vivir sola, porque sí me gusta vivir sola. Pero en mi caso era distinto, o sea, en mi caso era más que solo una necesidad emocional de independencia, el silencio y la soledad para mí eran parte de esas cosas que me ayudan a reducir la irritabilidad y otras cosas que ocurren en mi cabeza por la compañía de los demás. Como decía Isela, son todas esas adecuaciones que tenés que pensar, ¿verdad? O sea, vivir en un espacio mucho más seguro significa muchos más ingresos. O significa tener menos recursos, ¿verdad? Vivir lejos de mi casa para mí era no tener a mis hermanos cerca y no como que nadie me iba a mover de aquí para allá, sino que yo me tenía que costear esa movilidad, digamos. Entonces, no sé, pagarte todo eso es costoso, digamos, tiene un costo adicional que nadie más tiene si no tener discapacidad. O sea, nadie está pensando, por ejemplo, yo me voy a ir, o sea, como a porque aquí me sirve, porque la luz entra más, porque para mí eso es beneficioso, me sirve porque no hay columnas en medio, porque para mí eso es beneficioso, a mí de aquí me sirve porque
bueno, aquí van a venir más Ubers, por ejemplo, y eso va a ser más beneficioso. O sea, uno piensa en todas esas cosas que, bueno, me imagino que habrá gente que también pensará en todo eso cuando decide rentar o comprar un bien inmueble, pero digamos, el tema de organizar lo de la limpieza, a mí también me pasaba eso, o sea, decir, no solo mi casa tiene que estar limpia, sino hay cosas que yo no me voy a permitir no ver que están sucias y que alguien más me diga, ahí está sucio. No sé, habrá gente que eso no le importa, pero para mí eso es como importante, porque en mi caso, yo no sé mucho, yo soy de las que pasa por la baranda y la toca. Y yo sentí la sensación por así como que, no sé, me gusta, por ejemplo. Tiene contextos. Eso, entonces, no sé, pero cambiando eso, al ser mamá, para mí de vivir sola o aparte de mis papás siendo mamá, al principio me friqueó. Al principio dije, no, yo no puedo sola, mis papás, yo quiero estar con mis papás, ¿verdad? Porque para mí no era la asistencia para mí, sino para mis hijos, ¿verdad? ¿Cómo te enfrentas a la vida teniendo 2 chiquitos a tu cargo? O sea, habían cosas que no ibas a hacer. Entonces, para mí, y en ese momento me adecué también porque no era que tuviera como las condiciones económicas como para tener y sostener mi propia red de apoyos, ¿verdad? Pero en cuanto yo pude sostener mi propia red de apoyos, me zafé. O sea, era como que no, ¿dónde está mi casa? Yo en este momento ya, Marcela, yo ya pude ir sola y fue un tema súper importante porque, ¿cómo les digo? Cuando yo me volví a vivir sola, sin mis papás, siendo mamá, fue la primera vez que yo me sentí mamá. O sea, esa mamá, con toda la carga que significa ser mamá. Y decir, bueno, aquí a mí me va a tocar, ya no está mi mamá y yo me voy a hacer la loquita, ¿verdad? O sea, no van a hacer eso, todo lo que implica ser mamá y sus responsabilidades. Pero ya no era tanto una necesidad del silencio, mi espacio, sino una necesidad de tomar mis propias decisiones. Cuando yo estaba sola, sí era una necesidad de mi espacio, mi entorno. Cuando yo fui mamá, era la necesidad de tomar mis propias decisiones, de decir, bueno, yo esto quiero hacerlo así, ¿verdad? Y como yo soy la mamá aquí, yo quiero hacerlo de esta manera. Que a mí, en mi caso, cuando mencionaste el tema de la red de apoyo, para mí justamente ha sido ese un problema, porque la soledad me gusta mientras yo estoy bien, pero en momentos de crisis, para nada es recomendable que una persona como yo esté sola. Y entonces, recientemente, pues pasé una época difícil, muy, muy difícil, y no quiero pensar en qué hubiera pasado si Sophie no se hubiera ido a vivir conmigo. O sea, ella no se fue bien conmigo por lo que yo estaba pasando, porque muy probablemente mis amigas más de mi círculo más cercano sabían lo que me estaba pasando, pero mucha más gente no lo sabía. O sea, no lo sabían incluso mi papá o alguien más. Y entonces, cuando yo estaba sola, pues mi cabeza se ponía a maquinar cosas. Y entonces, yo sé que la presencia de Sophie conmigo ha logrado como regresarme a un balance, el estar vigilada de alguna manera constantemente. Y no solo eso, sino la propia compañía, en mi caso, son esos ajustes, esas adaptaciones que yo necesito para estar bien. Entonces, y no es cualquier ajuste, porque en el caso de Sophie lo que sucede es que Sophie es muy parecida a mí. Entonces nosotras sí entendemos conceptos como el body doubling, por ejemplo. O sea, nosotras estamos sentadas, una en el comedor, una en la sala, y pasamos días así, y podemos pasar horas sin decir una palabra, cada quien en lo suyo, y sin embargo estamos juntas, estamos acompañadas. Entonces ese es el tipo de apoyo, de asistencia que yo sí requiero, aunque no lo quiera aceptar, aunque tienen que pasar eventos como este para yo decir, oh, qué diferente es la vida cuando alguien está conmigo. Sabes, yo como debatía, como me frustraba con eso que estás diciendo, porque
a mí me pasaba que cuando yo quería ir al súper, tenía que obviamente pedir ese apoyo o pagarle a alguien para que me acompañara a ir al súper, ¿va? Y yo digo, pero a veces hay gente que va hasta de 3 en el súper. y o sea, yo tengo que pagarle a alguien para hacer esto, ¿va? Es un hobby. Con tus amigos, con así. Ajá, incluso hasta una vez que me quería ir a cortar el cabello, me dice mi niña, baño, y me tardé como una hora, y me dice, pero son 30 quetzales porque te esperé una hora. Bien, vaya con su emprendimiento. Y yo, o sea, de verdad, son como ideas millonarias, dijo la niña. Sí, o sea, la gente a veces como que el tener discapacidad también lo hace como que, lo ve como un doble apoyo, pero en realidad toda la gente, como dice Silpa, se acompaña, solo que cuando ve la discapacidad, no sé por qué, se aprovecha de y que sí lo tenemos que ver así, ¿verdad? O sea, no es como, digamos, es como cuando las chavas vamos al baño juntas, ¿va? O sea, ¿por qué yo tengo que pagar a alguien por ir al baño cuando todas las demás mujeres van acompañadas? O sea, es ese tema. O lo otro, por ejemplo, irte haciendo todas estas adecuaciones como dice Isela. O sea, si yo estoy en una semana que sé que estoy sola y esa semana necesito como invertir en mí, que me voy a maquillar tal día, que voy a cortarme el pelo, o sea, todo lo haces como a domicilio, digamos. Eso tiene un costo adicional, pero para mí es mucho más funcional. Y lo otro es que en términos de tiempo para mí resulta súper bien, porque yo no soy de las que se puede ir a un salón a perder 4 horas a chismear con la del salón, me explico, que sería como súper lindo y no tiene nada que ver con mi discapacidad, sino con muchas cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, y más el tránsito, como 3 horas para llegar al lugar. No, y lo otro, de llegar a un centro comercial, de pedirle al guardia que te acompañe a llegar al salón. O sea, en mi caso, digamos, y me imagino que ahí se le ha parecido también, o sea, todo eso significa como, si el guardia no va a quererme ayudar, entonces vos te adecuas todo eso y prefiero que sea como a domicilio, pero, digamos, no sé, o sea, no seré la única y habrá muchas personas que no tienen discapacidad que piden esos servicios a domicilio y no están, es que los pide porque ya no pueden llegar solita. Los pide porque no tiene tiempo y necesita que la atiendan en su casa y punto. En cambio, hacia uno hay un montón de estereotipos antes de llegar ahí. Y una carga de juicio, o sea, una carga de juicio, porque una de las cosas que yo más he escuchado es como, es que hace tal cosa, ¿por qué? O sea, amigo, tú también haces un montón de cosas y no es porque te da la gana, porque así naciste, porque hoy te estás cansado, porque te duele la cabeza, o sea, hay muchas razones por las que haces exactamente lo mismo que yo. Y no se debe necesariamente a que yo tengo una condición por la cual hago esto. O sea, sí, tiene que ver puede ser, pero no necesariamente por eso es negativo de mi parte. O sea, ¿por qué para ti no es negativo? ¿Por qué para ti no es motivo de juicio y para mí sí? ¿Verdad? O sea, como decía, en la misma cosa, por la razón diferente, tiene una carga diferente. Sí, por ejemplo, si alguien pide que por favor le vayan a dar su carro a su casa, es porque te gusta y porque no tienes tiempo de llevarlo a un car wash. Pero si ven a una persona con discapacidad, es porque yo no puedo hacer por ella, o sea. Eso, y lo otro también es como, no sé, cuando tenés una discapacidad, por ejemplo, a mí me pasa, yo odio anunciar que no veo. O sea, a mí me cae mal, o sea, como decir a la gente, es que miro, es que yo no miro. O sea, son cosas como que no me gustan porque el trato cambia sustancialmente. Entonces, por ejemplo, es como, a mí me gusta contratar un servicio y que la persona me mire como cualquier persona que le compre un servicio. O sea, no sé, pero no solo es eso, sino, por ejemplo, ahorita que como decir que uno de mis hijos tengo que llevarlo como al hospital, que es como de las cosas que me acaba de pasar, por ejemplo. Yo hacia ahí soy bien cuidadosa, incluso me puse a pensar qué difícil es
venir y yo no siempre he tenido como la posibilidad, pero por ejemplo, qué difícil es enfrentarte a un sistema de salud pública donde como no pagas, no tenés dignidad. Y como no lo pagas, o sea, no van a haber adecuaciones para ti, e incluso si tú las pides es porque sos una persona con discapacidad, por ejemplo. Si vos pedís apoyo para tu hijo o tu hija de tener uno en los hospitales, vos no sos capaz de ejercer la maternidad y todo atraviesa eso. En cambio, cuando vos pagas, no están cuestionándote si sos capaz, como pagaste. O sea, está el derecho no radica en la persona, sino en el dinero que lograste pagar. Exacto, está asumido el adquisitivo. Eso, entonces está asumido el apoyo, de verdad. Entonces, digamos, lo que las personas con discapacidad al final vamos requiriendo, y sobre todo, bueno, en el caso de las mujeres y esto de maternar, es que se vea la asistencia como cualquier mujer que requiere asistencia, porque, Exacto. O sea, no es exclusivo de tener una discapacidad, o sea, tener una niñera, requerir asistencia, no es que solo la requieran las mujeres con discapacidad, o sea, innumerables mujeres que tienen asistencia para maternar, porque maternar es agotador. Y no pasa de verdad por si sos una mujer que tiene alguna discapacidad. Y lo otro que yo lo hablaba en uno de estos episodios que teníamos, es también cómo llegamos a maternar, en mi caso, sin tú también sobreexigirte, porque en este afán de no querernos ver vulnerables, terminamos poniendo en una posición de vulnerabilidad a otras personas que dependen de nosotros, ¿verdad? Entonces, y todo es esto porque estamos acostumbrados a no decir que requerimos apoyo, porque para el requerir apoyo, la sociedad guatemalteca lo entiende como sinónimo de sos incapaz de hacer algo. O sea, es que acaba de haber una carga hacia nosotras mismas, ¿ya? O sea, el no querer nosotras que nos vean así, ¿verdad? Entonces, es que ya sabes que el estereotipo te va a caer encima, entonces tratas de hacer las cosas sin asistencia en la medida de lo posible, y lo cual igual te requiere mucho más tiempo del que deberías dedicar a eso, te requiere un esfuerzo, en mi caso, digamos, un esfuerzo mental y emocional más de lo que debería yo dedicar a eso, y eso también tiene un costo en tu calidad de vida. Eso. Y todo, ¿por qué? Porque no querés tener que tener ese juicio encima también. ¿Y por qué aquí pueden pasar muchas cosas? O sea, la mentalidad de las personas cambia inmediatamente a lástima o a enojo, y a nosotras nos cambia a vergüenza, a sentirnos atadas a esa asistencia que nos dan, a sentirnos esclavas de favores, de apoyos, de ayudas, cuando no debería ser así, ¿verdad? Entonces es algo de dos vías, que podemos como analizar eso también un poquito de la autonomía, ¿no? No, y en eso yo me recuerdo que justo en la pandemia yo vi muchas cosas que yo no era consciente de que las mujeres y las personas con discapacidad en general podían atravesar. Y así como hay familias que nos acompañan y que nos dejan, aunque seamos muy dependientes del apoyo que nos dan, son respetuosas de nuestra opinión, también las hay aquellas que no son así. O sea, yo en la pandemia, por ejemplo, primero fue entender que las personas con discapacidad vivimos en gran mayoría en confinamiento permanente. O sea, para lo que todo el mundo era como raro, para las personas con discapacidad en su gran mayoría es como normal, el confinamiento permanente. Pero lo otro que a mí me llamaba la atención es que se daba mucha publicidad hacia cómo la violencia doméstica en el confinamiento estaba afectando a las mujeres, pero a las personas con discapacidad también les afectó. O sea, yo incluso
sistematizamos historias de mujeres víctimas de violencia por parte de sus familias, y entonces yo ahí empecé a darme cuenta que las mujeres con más necesidad de apoyo están sujetas de esa violencia. Si la mamá se enojó porque la otra contestó mal, en el que no la hacían, en la dejaban hasta medias comer, no, o sea, esas son prácticas de violencia que pueden vivir muchas personas con discapacidades, muchas mujeres que no se hablan, porque en nuestra cultura evidenciar que en nuestro entorno familiar eso pasa es como un tabú, porque en Guate todas las familias son buenas, todo es como lindo, nuestra familia no se toca, los trapos se lavan en casita, digamos, pero lo otro es que también estamos en una situación de vulnerabilidad mucho más grande, porque una de las personas que yo entrevistaba me decía, bueno, Silpa, lo denuncio, y el Estado, ¿cuál es su respuesta? No tengo un hogar a donde irme, no voy a tener apoyos. O sea, aquí lo único que tengo que esperar es que a mi mamá se le pase el enojo y me pueda vaciar, pero no, o que me pueda dar de comer, pero el Estado no me ofrece una alternativa. Entonces, pensar en la autonomía y la independencia para esas nuestras compañeras con discapacidad, o sea, no es ni siquiera un pensamiento viable. Sí, porque yo creo que el no tener la posibilidad de costearte tus redes de apoyo te limita a depender que tu familia te asista. Entonces, a veces la familia no está en la mejor disposición para hacerlo. Entonces, te toca como esperar. Mientras que el concepto para mí ha cambiado, porque el tener ya como la posibilidad de pagarte algunos apoyos también te libera, porque la familia también tiene su propio tiempo, su propio ritmo, y entonces no es como que también uno pueda manejar eso, y pues ya poder costearte tus propios apoyos. Por ejemplo, si yo no salgo a tal hora porque mi hermana me iba a llevar, pero al final yo no me apuré y ella se fue, o sea, es como tener libertad, me voy en taxi o pago Uber y cosas así, va. Entonces no pasa nada y no estoy así como, salgo a la carrera porque si no me quedo, si no ya no es, como cuestiones así. Y hay gente, como lo mencionaban, en sus casas pues les toca soportar o vivir más que todo eso, ¿va? Porque no saben que o no pueden costearse niveles de apoyo cuando lo necesitan mucho más, tal vez mucho más que yo, por ejemplo, y cuestiones así, hasta aguantar hambre, aguantar sed, porque a veces se quedan solos o cuestiones así. Sí, la importancia que decías de la independencia y la autonomía en todos los sentidos. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente la económica. Yo a veces he tenido como esa sensación, mis papás nunca me lo han dicho claramente, pero he tenido como esa sensación de ser una carga económica, ¿no? Por todos los gastos que implica ser una mujer vista. Todos los gastos médicos, todos los gastos de equipo, porque no puedo estar en una silla de ruedas común, no puedo estar en un colchón común, no puedo hacer muchas cosas que regularmente, digamos, podría necesitar. Entonces, liberar a mis papás un poco de una carga económica, porque puedo generar ingresos de alguna forma con mi trabajo, con lo que a mí me gusta, y cosas así. Para mí ya es muy satisfactorio y me quita un poco esa carga mental que siempre que tengo de ser como un gasto más, que si no tendría una discapacidad adquirida, o sea, no tendríamos por qué invertir en esto, invertir en lo otro, en médicos y cosas así. Entonces es muy liberador y satisfactorio cuando también logras esa autonomía que quieres, no solo física, no solo de la familia y cosas así, sino también económica, ¿no? Que eso es algo que a mí me trae muchos problemas. Pensarlo, imaginarlo, porque la verdad es que toda la vida he sido dependiente de mis papás. Todo lo que tengo, todo lo que he logrado es gracias a ellos. Y entonces cuando yo logro liberarles un poquito esa carga económica, para mí es así como, qué alegría, qué satisfacción no sentirme en este mes una carga económica para ellos.
Los costos asociados a la discapacidad, o sea, aquí estamos hablando de todas las adecuaciones médicas que vos requerís, Andreita. En nuestro caso podrían ser adecuaciones tecnológicas. En el caso de la María le podría ser, por ejemplo, algunos medicamentos que la María le necesitan en algunos momentos, por ejemplo. Y así podríamos hablar de terapias, podríamos hablar de muchas cosas. Los costos asociados a la discapacidad son grandes y no se mide en ningún lado. Nadie, el Estado no está midiendo cuál es el impacto económico de nuestras familias cuando hay una persona con discapacidad en el seno de esa familia. ¿Y por qué? No se trata que el Estado, porque ahí va a salir mucha gente diciendo, sí, pero la responsabilidad es de la familia, el Estado no tiene que dar todo, papá Estado y no sé qué, bueno, esas ideologías, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de que el Estado debe configurar sus servicios para que uno también los pueda usar. O sea, porque yo tendría que estar hablando aquí de la diferencia que es tener recursos y no tenerlos para recibir asistencia médica? Porque el sistema de salud no está preparado para las adecuaciones que uno requiere y que muchas de esas adecuaciones no implica costos adicionales, solo significa voluntad de las personas que dan esos servicios de salud. Por ejemplo, esos, y porque tú en lugar de estar pensando, hoy no me voy a sentir una carga económica por mi familia, es decir, mano, ¿por qué el dinero que uno se puede ganar no puede servir para decir, wow, o sea, ya me puedo comprar tal perfume con cualquier persona? O sea, eso es, no, yo nunca me había puesto a pensar que en realidad uno trabaja para pagarse las cosas asociadas a la discapacidad. No, y que si gastas en algo más es como, ¿pero por qué? ¿Por qué gastaste en eso cuando lo puedes invertir en una tu silla, en una tu cama? O sea, eso yo lo voy a gastar como yo quiera. Y cosas así, ¿no? No me había puesto a pensar en eso, es como, ¿qué onda? Y es cierto, o sea, miren, no sé, a mí una vez una persona me dijo, Silpa, pero usted gana bien. Y yo me quedé así como si supiera usted todo lo que uno invierte, y lo hablaba con el otro día con la Pau y me decía, pues lo que yo gasto en pañales al mes es caro, lo que gastas en Uber al mes para mí es re caro. O sea, un día de estos, Mateo igual se me enfermó. Yo tenía como 4 reuniones afuera. Me levanté temprano, me fui en Uber para mi oficina, desde la oficina me fui en Uber para otra zona, luego bajé porque había que movilizarlo, entonces bajé hasta mi pueblo, digo, a ver qué onda con mi hijo, luego tenía otra reunión, volví a irme en Uber. Cuando me di cuenta en el día, había gastado casi 600 quetzales solo en movilizarme de un lado para otro. O sea, sí es cierto que una persona que maneja va a tener costos por manejar, pero no 600 quetzales en un día. O sea, ni me se hubiera ido que técnico. O sea, no sé, o sea, es como los costos asociados a nuestras discapacidades son altos y muchas veces nuestro trabajo está pensado en costear esos costos, ¿verdad? Ni siquiera en disfrutar el fruto de tu trabajo. Exacto. Justo esta semana lo pensaba porque, por ejemplo, en el caso de las personas que tenemos una neurodivergencia, hay un starter pack, dicen así, y el starter pack empieza con unos audífonos de cancelación de ruido. O sea, para mí es una gran cosa. O sea, me han oído toda la semana hablar de esto, pero es que realmente la vida me está cambiando al poder tener un espacio aislado de esa sobreestimulación auditiva. Entonces, porque de verdad es agotador. Entonces yo pienso, ¿cuántas personas que tienen una persona neurodivergente en su hogar, un hijo, una hija neurodivergente, y cuántos adultos neurodivergentes tendríamos una mejor calidad de vida con algo tan sencillo como unos audífonos? Pero ¿qué pasa? Unos audífonos decentes de cancelación de ruido no cuestan 50 pesos.
no cuestan 200 pesos. Entonces, ahí que nos ofrecen de hacer o que sale, ¿verdad? Pero el tema es cuántas personas tienen las posibilidades de tener unos audífonos de cancelación y cuántas cosas una persona, inclusive un adulto neurodivergente, que tiene problemas para sostener un trabajo porque resulta que no todos los días puede llegar puntual, porque resulta que todo se le olvida, porque resulta que a las 2 de la tarde solo quiere irse a refugiar a su carro a llorar porque ya no soporta a todo el resto del mundo. Entonces, ¿cuántas cosas, va a salir la ley de Richard, pero cuántas de estas cosas se podrían evitar con algo tan sencillo como que tener el acceso a audífonos de cancelación de ruido? Pero segundo, que la sociedad comprenda que no es nada más que a mí no me aleja tu voz, no, es que de verdad yo necesito este espacio en el que yo no escucho las gotas de agua estrellándose contra el suelo, ya no escucho la bombilla de aquí y la del otro cuarto que están sonando todo el tiempo. Por ejemplo, para mí, yo empecé a utilizar un teléfono y al principio utilizaba un Android y luego me cambié a un iPhone, que el Apple, y bueno, por si Apple nos quiere patrocinar, que sepa. Pero la verdad es que Apple siempre es mucho más accesible. Por ejemplo, en mi caso, yo desde mi teléfono puedo hacer un montón de cosas que no puedo hacer desde otro dispositivo. O sea, lo siento mucho, pero funciona de esa manera. Yo me recuerdo que cuando estaba eligiendo cambiar mi teléfono a otro iPhone, mi hermano mayor me decía, pero mira, el tal no sé cuánto tiene tanta tecnología y tanta memoria y no sé qué. Yo, pero no me sirve, pero es más barato, pero no me sirve. Lo mismo, pero no es igual. Ajá, o sea, no te sirve, o sea, es simplemente no me es funcional para mí. O sea, yo me pongo a pensar y lo miran ustedes que están como que nos intercambiamos un montón de cosas, ¿verdad? Por redes, por WhatsApp. Yo no necesito, teniendo mi dispositivo, no necesito que nadie me esté contando qué tiene la foto. Yo es algo que puedo a llegar por mí misma, digamos. O sea, me pone en una situación de mucha más competitividad un teléfono como de alta gama, digamos. Entonces, pero está eso, o sea, la gente piensa que es porque uno es como presumido, porque vos querés un iPhone porque es lo que tiene toda la gente, ¿va? Y no, o sea, no pasa por esas cosas, pasa porque tiene funciones que son importantes para ti, que te hacen la vida más fácil, pero es accesible, pero no asequible, no es barato llegar ahí, digamos. Entonces, a veces te toca hablar y es donde yo también me siento un poco extraña, porque muchas cosas de las que hago las puedo hacer porque soy privilegiada, porque en medio de todo, aunque alguien pueda decir, no hombre, tener una discapacidad no es ningún privilegio, claro, pero esas discapacidades disminuyen porque tenés acceso a cosas que te hacen ponerte en una situación de mayor igualdad, y si no las tienes, estás en desventaja. Entonces, no es, o sea, esta es la realidad que contamos, y tal vez por eso a veces habrán quienes dirán, es que bien fresonas estas de lo que se ponen a hablar, pero si nosotros lo hemos podido hacer con nuestras familias, imagínense todo lo que podrían hacer las personas si las cosas fueran accesibles, si tuviéramos un Estado que respondiera, si no tuviéramos que estar pensando en que me tengo que comprar una cama que sea funcional para mi discapacidad y no pensar en que me quiero ir de viaje a no sé dónde. O sea, porque todas las preocupaciones tienen que ser alrededor de tu discapacidad y no de disfrutar la vida. Y ahora que están contando ustedes eso, igual me pasa. Yo tengo glaucoma, entonces siempre tengo que tener como un chequeo constante, pero el oculista que me ha visto desde chiquita, pues es privado, entonces me sigue viendo, pero él cada vez aumenta su es tan bueno que, no sé, ¿verdad? Es que cada año hay que casi que hacer una cita. Entonces ahora estoy yendo con su hija, pero solo la consulta cuesta 300 quetzales, y la verdad es que no me tocó pagarlo, o sea, de mi dinero de mi trabajo. Yo le digo, mamá, ¿por qué tengo que pagar 300 quetzales? Y me dice mi mamá, eso lo estás pagando ahorita, yo lo pago toda tu vida. Me dice,
Y así como que a mí me dolió como, esto lo hubiera podido usar para otra cosa. No me puse bajitos. Eso, o sea, entonces yo le decía a mi mamá, porque igual ahorita me pasa con el bastón, ya está así algo feito, entonces me dice mamá, tienes que cambiar de bastón. Yo, mamá, no tiene un bastón, soy un poco, la verdad, tacaña para eso. Y me dice mi mamá, pero si ¿por qué no vas a invertir en eso? Ay, ¿cuánto cuesta un bastón ahorita de los buenos? Como unos 450 o por ahí, ¿va? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué va? Pero, o sea, toca. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene ese ingreso? Es como toca. A mí me pasaba que yo decía, ay, estaba ahí todavía pidiéndole a mi mamá, cómprame esto, mamá, necesito no sé qué. O sea, hasta las cosas que uno utiliza diariamente, dije, y cuestiones así, como que era también para mí un poco frustrante no poder costeármelas yo. Entonces es como, todos necesitamos de ingresos, pues, o sea, todos necesitamos costearnos nuestras cosas que para algunos puede ser más, o sea, o sea, todo es un gasto, todo se limita en cuánto ingreso, cuánto tenés que invertir o cuánto tenés que gastar y pues todos eso que tenés que económicamente tener, ¿verdad? No, y es que eso está asociado a, por ejemplo, yo no sé por qué este tema, ¿verdad? De sentirnos como una carga económica para nuestros papás, porque esas preocupaciones no las tenías cuando eras niño, ¿verdad? O cuando eras niña, porque está asumido que cuando sos niño, niña, adolescente, pues es una responsabilidad de los padres, ¿verdad? Entonces, como que es normal que te mantengan, digamos. No lo asimilas tanto, pero en la vida adulta sí se asimila, ¿verdad? O sea, ¿cómo le voy a pedir yo a mi mamá que me compre, qué sé yo, toallitas, ¿verdad? Imagínate un bastón ahora. O, por ejemplo, en mi caso, yo que usaba lentes, yo quebraba lentes cada rato. Ahora que soy mamá, me enoja, o sea, la Marcela que usa lentes acá, es como que, no, se me torcieron porque me pegaron un pelotazo con la pelota de voleibol. Y yo, hija de tu madre, ¿vos sabes cuánto vale unos lentes? Y en eso me quedo pensando, pero si yo los quebraba cada rato, o sea, no sé, como que lo vas asimilando de una manera como cualquier otra persona. O sea, uno asimila los costos hasta en la vida adulta, pero en la vida adulta ya te cuestionas por qué tendrías que pagar por eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenés que tener esos costos asociados a la discapacidad? Y es como que vuelve a repetirte todo el entorno, que eso es algo tuyo, ¿verdad? Entonces, como es tuyo, vos lo resolves. Sí, yo por ejemplo me decía todos, allá en este formulario ahí donan sillas, y yo, sí, muchas gracias. Yo sé que en muchos lugares donan sillas, pero o sea, no me van a donar mi silla. Yo parezco Don Ramón, no tiene ni 15 años. Pero, o sea, mi silla ya está, o sea, ya sin ruedas, peor que trailer. O sea, si me ven me van a poner una multa porque, o sea, las ruedas ya todas lisas, ya no me agarran los frenos por si alguien está viendo mi silla y me quiere ganar una. Pero, o sea, esta fue una donación y ese día me recuerdo muy bien porque iba tan enferma de la gripe, pero dije, voy a hacer el esfuerzo de ir y no sabía qué tipo de silla me iban a dar. Que iba a ser, pero la silla, o sea, mi silla, no cualquier silla, la que necesito. Entonces, ese día iba bien enferma, pero llegué, me donaron la silla, venía empacada y todo, o sea, nuevita. Y desde ahí ya hasta crecí, o sea, ya se me sale la cabeza de la silla, crecí en la silla. Pero es la que necesito y primero son carísimas. No tengo para pagarla ahorita. Segundo, no hay acá, solo mandadas a traer. Y no son baratas, como les decía. Entonces, hay muchas cosas que implica también el costo y las necesidades que tenemos. O sea, no es un lujo, no es que yo, no, de esta ya no me bajo, no quiero otra, no. O sea, la necesito por muchos motivos. O sea, le puedo hacer un listado de por qué necesito esta silla, porque se reclina, porque no me duele, porque no me mareo, por muchas cosas. Entonces, creo que es un tema bastante amplio que nos puede dar para muchos episodios, pero yo voy a ir cerrando con esto de que es tan importante que empecemos a visibilizar cuáles son los costos de ser una mujer disca
Y ahorita la reflexión que ustedes también me dejaron es, no todo lo que pedimos o lo que queremos es por nuestra condición de discas. Entonces, creo que esa es una de las reflexiones más importantes que yo me llevo y que les dejo a todos los que nos vieron y a todas las que nos vieron, para que también vayan pensando y escribiéndonos por qué situaciones han pasado que les hacen pensar un poquito en este tema de la independencia, de la autonomía y todo lo que eso implica. Así que no se pierdan el siguiente episodio de Conectando con las Discas y por favor escríbanos, coméntenos qué tema les gustaría tratar, qué tema les gustaría escuchar. Nos vemos en la próxima. ¡Hola! Conectando con las discas. Don't write yourself